Hola y bienvenidos a la sesión número 20 de la Alianza Nacional por una Internet Segura. Este servicio busca fomentar una cultura digital en la sociedad, coordinando todas sus sesiones con el Centro Nacional de Seguridad Digital y contando con el constante apoyo de especialistas de seguridad digital, inteligencia artificial y gobierno de datos del sector público y privado. En ese sentido, quiero dar la bienvenida a los dos especialistas que nos acompañarán en esta sesión. En primer lugar, doy la bienvenida a Alexandra Espinosa. Ella es abogada asociada del área de competencia y propiedad intelectual del estudio Benítez, Vargas y Yugas Abogados. Cuentan con una amplia experiencia en temas relacionados a la propiedad intelectual, protección de datos personales, derecho del consumidor, derecho de la competencia y derecho administrativo en general. Además, es autora del libro Anarquía Virtual, Derechos de Autor en Internet y Regulación en la era de las plataformas de streaming, publicado con Palestra Editores, así como de diversos artículos sobre propiedad intelectual y protección de datos en portales jurídicos, revistas académicas y periódicos nacionales. Adelante, Alexandra. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a la Secretaría por impulsar estos espacios. Voy a proceder a compartir pantalla. Muy buenas tardes a todos. Como comenté, le agradezco mucho a la Secretaría por la invitación y por abrir esos espacios de discusión para estar siempre al tanto de los últimos avances regulatorios sobre temas de nuevas tecnologías. Y el día de hoy voy a hablarles un poco acerca de esta nueva figura que aparece en el nuevo reglamento de protección de datos personales, que es el oficial de datos personales. Esta es una figura, un puesto que ya estaba ampliamente difundido en la Unión Europea, ha sido desarrollado con bastante ahínco en atención a lo dispuesto por las agencias y la normativa europea en general. Pero esto ha sido trasladado acá a nuestra regulación nacional, por lo que es necesario y fundamental entender qué es el oficial de datos, cuáles son sus principales obligaciones. Y esto es especialmente importante porque además hace muy poco, justo nuestro regalo de Año Nuevo por parte de la Autoridad de Datos fue emitir una directiva con los criterios objetivos para determinar si es que es obligatorio o no que en nuestras empresas, en nuestras instituciones, exista o se asigne un oficial de datos personales. Por lo que también comentaremos sobre esta directiva y lo que señala. Entonces, sin más que agregar, voy a comenzar la presentación. Antes de entrar en detalle sobre aquello que nos atañe el día de hoy, que es el oficial de datos, voy a darles ciertos alcances generales sobre protección de datos personales, especialmente porque van a haber muchos términos que vamos a repetir, por lo que es necesario que ustedes puedan entender a cabalidad cierta conceptualización y cierto contexto sobre la regulación de protección de datos. ¿Por qué es necesaria obligatoria la protección de datos personales? Esto porque se deriva de un derecho constitucional que se encuentra en el numeral 6 del artículo 2 de nuestra Constitución, que dispone que toda persona tiene derecho a poder conocer qué es o qué información tienen sobre dicha persona, sobre cada uno de nosotros, que puede afectar la intimidad personal y familiar. Este es un derecho, se le dice un derecho relacional. ¿Por qué? Porque se encuentra directamente relacionado también con el respeto de derechos tales como la intimidad, la imagen y la identidad. Porque claro, si es que tenemos terceras personas que utilizan información que nos pertenece o información que nos hace identificables, es evidente que eso se encuentra directamente relacionado con ciertos elementos de nuestra identidad, de nuestra imagen, por lo que es indispensable que se respete en todo momento este derecho de autodeterminación informativa. ¿Dónde se materializa o dónde se describen las obligaciones específicas que se desprenden de este derecho constitucional? Pues de nuestra ley 29733, que es nuestra ley de protección de datos, su reciente reglamento que entró en vigencia el año pasado, que es el Decreto Supremo 16-2024, JUS. Y en esta normativa, en buena cuenta, lo que ocurre es que se describe las obligaciones a las que se encuentran sujetos todo aquel que trate datos personales. Se determinan medidas de seguridad que se tienen que implementar para resguardar la información, se enumeran los derechos de los titulares de datos personales y además se establece todo un régimen de sanciones correspondientes y se enumeran las posibles infracciones que pueden ser cometidas en atención a una contravención a lo dispuesto en esta regulación.
Y adicionalmente a esto, la autoridad de datos emite diferentes tipos de directivas para poder aclarar ciertos aspectos que quizás queda un poco corto de explicar en el reglamento a manera de ejemplo. Y el día de hoy, de hecho, vamos a hablar de manera mucho más profunda sobre esta directiva de asignación del oficial de datos personales. Ahora, hablamos de datos personales. ¿Qué es un dato personal? La ley y el reglamento definen al dato personal como aquella información que nos identifica o nos hace identificables. A manera de ejemplo, ¿qué clásicos ejemplos tenemos de datos personales? Nuestro nombre, nuestro apellido, teléfono celular, teléfono fijo, correos electrónicos, una fotografía nuestra, un video en el cual aparezca tanto nuestra imagen como que se escucha nuestra voz, fecha de nacimiento, entre otros. Es evidente que el nombre nos identifica per se, pero por ejemplo, nuestro número de teléfono, si alguien tiene un número de teléfono nuestro, es posible que este solo o este dato como tal no sea identificable, es que nos pueda identificar. Entonces, cualquier información que calce en esta definición va a ser considerado dato personal y por ende su tratamiento se encontrará sujeto a lo dispuesto en la ley, reglamento y diversas directivas. ¿Y qué es tratamiento? Porque ya sabemos que es dato personal, ahora hablamos de tratamiento de datos personales. Por tratamiento se entiende toda aquella recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, etcétera, así como cualquier otra forma que facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos personales. En suma, es cualquier tipo de uso, utilización que hagamos con el dato personal. Cualquier tipo de acción que hagamos con el dato calificará como tratamiento. Y por último, tenemos también la definición de banco de datos personales. Un banco de datos es el conjunto organizado de datos personales que es ordenado para ser utilizado en atención a una finalidad en concreta. Clásicos ejemplos de bancos de datos, porque se habla acerca de que pueden ser automatizados o no. Si es que ustedes, por ejemplo, son parte de un área de recursos humanos, usualmente los files de los trabajadores se encuentran en alguna gaveta que además se encuentra en algún armario que puede ser cerrado bajo llave. Esa gaveta en donde se encuentran organizados los files de todos los trabajadores es un dato personal. Es un dato personal físico, en soporte físico, pero calza en el supuesto de dato personal, porque es un conjunto organizado de datos que es utilizado en este caso para establecer una relación laboral y cumplir con las obligaciones laborales correspondientes. Pero también, por ejemplo, sigo con el ejemplo de recursos humanos, si es que ustedes tienen un sistema que permite llevar el listado de los trabajadores con sus respectivas remuneraciones a efectos de emitir las boletas correspondientes, este software que almacena quizás todo el nombre completo de los trabajadores, su documento de identidad e incluso el detalle de sus remuneraciones mensuales, eso en realidad, ese software también calificará como un banco de datos personales. Es evidentemente un formato digital, pero calza en la definición de conjunto organizado de datos. Entonces, no importa el soporte, no importa el formato en el cual se encuentre la base de datos, si es que cumple con la característica de ser un conjunto organizado de datos, entonces será calificado como un banco de datos o base de datos. Clásicos ejemplos de bases de datos, la base de datos de clientes, de proveedores, de recursos humanos, como les comenté, de videovigilancia, controles de acceso, etcétera. Ahora, y eso es sumamente importante para entrar un poco más de lleno en las labores del oficial de datos. ¿Quién se encuentra obligado a cumplir las normas sobre protección de datos personales? Lo cierto es que será toda aquella persona natural o jurídica que trata datos personales y que determina la finalidad por la cual se tratan dichos datos. Pero lo cierto es que muchas veces las infracciones son cometidas no necesariamente por el que bajo iniciativa se ha almacenado los datos o tratado los datos, sino quizás por un miembro específico o un trabajador específico dentro de esa compañía. A manera de ejemplo, seguimos en línea con el ejemplo de recursos humanos. Si tenemos una base de datos de trabajadores y yo tengo una empresa, la empresa fungirá como titular de la base de datos o como responsable del tratamiento de la base de datos. ¿Por qué? Porque es bajo cuya iniciativa se creó, se ordenó estos datos para hacer una base de datos y quien específicamente se ve beneficiado por ese uso. Pero imaginemos que el gerente de recursos humanos, por un tema de iniciativa,
quiere hacer más rápido el tratamiento o quizás la desvinculación de un trabajador y le remite a un tercero, a su amigo o abogado, pero totalmente amigo, no hay una relación profesional, y le remite todo el expediente del trabajador, absolutamente todo el expediente. Eso en realidad podría ser calificado como una filtración, es un tratamiento sin el consentimiento. ¿Por qué? Porque se le está trasladando a un tercero, ni siquiera hay una relación profesional, un tercero que no tiene que ver con la empresa, la información de dicho trabajador. Eso puede ser considerado una infracción. Es el gerente de recursos humanos quien lo ha cometido, pero en realidad quien va a responder frente a la autoridad será la empresa a la que pertenece. Entonces, es por eso que es muy importante que todos aquellos miembros de las empresas sepan de manera transversal qué es lo que dice la regulación de datos y cuáles son las consecuencias de su incumplimiento. ¿Y cuáles son las principales obligaciones de manera bastante rápida? Solicitar el consentimiento del titular del dato para poder realizar tratamiento, no recopilar datos por medios fraudulentos, registrar las bases de datos, esto es simplemente avisarle a la autoridad qué bases de datos tengo, no es trasladar la información, sino que solamente es decir, por ejemplo, tengo una base de datos de clientes que recopila nombre, apellido, documento de identidad y que es utilizada específicamente para poder brindar el servicio de la empresa. Eso es suficiente para la autoridad, se llena un formulario, se firma por el representante de la empresa y con eso ya se cumple con la obligación de registro. Y ahora, la nueva obligación que ha surgido por el nuevo reglamento de datos personales es el de contar con un oficial de datos personales. Dicho esto, ahora sí, vamos a entrar de lleno en la definición de oficial de datos personales y cuáles son las funciones, el perfil de ese oficial. Según la definición del nuevo reglamento de datos personales, al oficial se le denominaba o se le definía como la persona designada por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento de datos para la verificación, asesoramiento, implementación del cumplimiento de la regulación sobre protección de datos. Claro, el oficial de datos como puesto, como persona que ha sido designada como tal, es la encargada de verificar que se cumpla cabalmente a la interna de sus organizaciones toda la regulación sobre protección de datos personales. En él recae esta responsabilidad, que esté muy al tanto de que en todos los tipos de tratamiento de datos personales que puedan existir, exista, valga la redundancia, un cumplimiento cabal de la regulación. Y el reglamento establecía de que será obligatorio asignar a un oficial de datos personales siempre que exista un tratamiento de grandes volúmenes de datos, se realice tratamiento de datos sensibles o cuando las empresas realicen actividades principales o de giro de negocio que involucre tratamiento de datos sensibles. El problema de estos criterios que estaban en algunos artículos que siguen en el nuevo reglamento es que no se entendía con certeza qué es gran volumen de datos. ¿Es 100 datos, 1000 datos, 10.000 datos? No se sabía, entonces eso en realidad generó una gran incertidumbre en las empresas, instituciones públicas, incluso que también están obligadas a tener un oficial de datos. Lo mismo respecto a actividad principal. ¿Qué significa actividad principal o giro del negocio? Me queda mucho más claro si, por ejemplo, y clásico ejemplo, clínicas, hospitales, claro, el giro del negocio es tratamiento de datos sensibles. Los datos médicos son un dato sensible. Pero, ¿qué otro concepto podríamos utilizar de actividad principal? Basta solamente el tema de que sea dato sensible, habría que ver más allá, ¿no? Entonces, en la medida que esto comenzó a ser bastante interpretativo, es que se emitió esta resolución directoral, esta directiva, la 100/2025, que establecía o que detallaba cuáles iban a ser los criterios de asignación del oficial de datos personales. Y no solamente detallaba qué se entendía por volumen de datos, gran volumen de datos, actividad principal, etcétera, sino que también se detallaba de manera mucho más específica cuál era el perfil del oficial de datos personales, qué se tenía que esperar, cuáles eran las funciones, obligaciones derivadas de esta designación. Y ya con esta directiva se tuvo un poco más de claridad respecto a las verdaderas funciones del oficial de datos, que estaban detalladas, enumeradas en buena cuenta de manera bastante sucinta en el nuevo reglamento, pero aquí ya existió
la autoridad se explayó más para dejar sumamente claro cuáles eran las bases de este perfil. Entonces, esta resolución directoral es aplicada tanto a entidades o es de aplicación tanto a entidades de la administración pública. De hecho, ya existía la obligación derivada de las normas de gobernanza digital que las entidades públicas tengan un oficial de datos, pero digamos ahora a efectos de esta obligación que se deriva del nuevo reglamento, es que esta directiva también aclara cuál es el perfil que se busca en esta persona. Además, también es de aplicación a las personas jurídicas de derecho privado que se encuentran obligadas de acuerdo al reglamento. Y por último, las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Ahora sí, comenzamos a entrar ya en los elementos objetivos que son descritos en la directiva. ¿Cuáles son las funciones del ODP? Sé que específicamente se encarga de que la regulación de datos personales se cumpla, pero ¿qué implica esto? Primero, la directiva detalla que es necesario que el ODP se o preste especial atención al análisis de riesgo en el tratamiento de datos personales. Esto muchas veces se ve materializado en la elaboración de una matriz de riesgos que permita delimitar en atención al riesgo inherente, etcétera, qué riesgos implica cada uno de los procesamientos de datos personales que puede existir a la interna de la empresa. Y con eso, evidentemente, y dependiendo también del nivel de riesgo que existe, si es medio, alto, bajo, etcétera, pues elaborar un plan de acción que tenga por propósito mitigar estos riesgos. Entonces, el ODP estaría sumamente involucrado en esta búsqueda de riesgos y la elaboración de planes de acción para poder mitigarlos. Muy de la mano con con esta primera función es también capacitar a todo personal de la institución pública o institución privada. Tiene que realizar programas de capacitación y sensibilización sobre protección de datos personales, con el efecto de que justamente podamos evidenciar de que existe un conocimiento constante y un conocimiento profundo de los temas de protección de datos personales por todo aquel que trata datos y que el oficial de datos conoce. Además, existe una coordinación para la atención de derechos ARCO. Recordemos que al inicio de esta charla les comenté que uno de los elementos que son descritos en la ley y reglamento de datos personales son los derechos que tiene el titular del dato. ¿Cuáles son estos derechos? Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Cuando una persona natural ejerce estos derechos, existen ciertos plazos que se tienen que respetar y existen ciertas modalidades de respuesta a cada uno de estos derechos. Entonces, el oficial de datos personales está obligado a orientar, asesorar a la unidad de gerencia, a la unidad o gerencia que corresponda sobre la correcta tramitación y respuesta que se realiza sobre cualquier solicitud de derechos ARCO con el fin de que se establezca o que se responda de manera idónea y así evitar cualquier tipo de contingencia. ¿Cuáles son las obligaciones? Seguimos con las obligaciones derivadas de la designación de, el oficial de datos. Lo cierto es que el puesto de oficial de datos es tan importante que la información de contacto del ODP se debe mantener actualizada y accesible. Vamos a hablar luego un poco de esta accesibilidad, pero lo cierto es que existe una obligación de informarle a la autoridad primero cuál es el oficial de datos y de manera adicional, en los sitios web o en alguna suerte de fuente que manejen las instituciones, debe estar al alcance tanto de la autoridad como de terceros el nombre del oficial de datos y algún número o correo de contacto a efectos de poder trasladar cualquier consulta o duda sobre el tratamiento de datos personales. Asimismo, también se encarga de la absolución de toda consulta que pueda existir a la interna de las instituciones o empresas sobre tratamiento de datos. De hecho, su puesto es tan importante y se le involucra mucho porque se supone que conoce los temas de datos personales, que si es que se le pide una opinión y se hace algo que sea contrario a esa opinión y no se sigue las recomendaciones, la directiva dice que esto debe ser, o se debe dejar constancia de dicha situación, a efectos de que el oficial de datos de alguna manera delimite un tema de responsabilidad.
Es cierto que el oficial de datos personales no tiene responsabilidad administrativa, no se le va a sancionar a él ante un eventual incumplimiento de la empresa o institución que representa, pero lo cierto es que a efectos de poder verificar el incumplimiento de la regulación, se exige que se deje constancia si es que no se sigue la recomendación o la opinión o el criterio del oficial de datos. Asimismo, se espera que, como es un puesto al que uno va a recurrir para la búsqueda o atención de consultas, que esta persona siempre tenga una actualización de competencias, ¿no? Siempre tiene que estar participando en procesos de capacitación, tiene que estar actualizado sobre temas de datos personales, tiene que estar al tanto de la nueva regulación que pueda ser emitida, con el fin de que esté totalmente preparado ante cualquier duda o eventualidad sobre tratamiento a la interna de las organizaciones. Ahora, hablamos acerca de el perfil, ¿no? Porque estamos diciendo de que es una persona que en realidad a la que vamos a recurrir a efectos de poder absolver cualquier tipo de consulta sobre protección de datos. Es por eso que la directiva es específica en señalar de que el oficial de datos se designa en atención a sus cualidades profesionales y en atención a su conocimiento especializado sobre protección de datos personales. Es hasta evidente, porque si es que vamos a absolver consultas, o si esta persona tiene la obligación de absolver consultas, debe estar debidamente capacitado sobre protección de datos personales. Pero esto fue ya desarrollado de manera más concreta en la directiva, porque la directiva dice, esperamos que este perfil tenga una experiencia general y una experiencia específica. Una experiencia general porque se entiende que debería existir una experiencia no inferior a 2 años desempeñando labores afines a temas de datos personales, por ejemplo, un especialista en sistemas, en tecnologías de la información, en sistemas, en temas de software, es un elemento afín a datos personales. Entonces, se podría alegar que alguien que tiene 2 años específicamente o más conociendo este elemento, pues entonces tiene cierta cualidad específica para cumplir un rol del oficial de datos. Pero también se espera que exista una experiencia específica. De hecho, se exige que exista una experiencia no menor a 1 año desempeñando labores en protección de datos. Acá no es afín, es protección de datos. Y de manera adicional, también existe un criterio de formación académica y complementaria. Se determina o se acredita siempre que la persona tenga estudios en posgrado concluidos, un grado académico afín a materias de protección de datos, o contar con una certificación de especialización y o diplomado en protección de datos de mínimo 90 horas lectivas si es que es un certificado o 120 si es un diplomado. Ahora, justo este elemento o el tema del perfil también fue duramente criticado y surgieron muchas dudas porque para el momento en el cual se emitió esta directiva, lo cierto es que ya estábamos dentro del plazo de asignación de oficiales de datos personales que había establecido el nuevo reglamento y existieron en realidad muchos nombramientos de oficiales de datos a efectos de cumplir este plazo de vigencia. Y cuando se emite y se publica esta directiva, se comenzó a cuestionar si efectivamente la persona que habíamos considerado inicialmente como oficial de datos cumplía estos criterios más objetivos, ¿no? El tema de las 90 horas lectivas, 120 horas lectivas para diplomados. Entonces, acá causó un poco de revuelo y se dio un plazo de adecuación para que las personas puedan evaluar esta circunstancia. Pero lo cierto es que, como causó tanta preocupación esto, entre otros elementos, la autoridad de datos sacó un documento hace muy poco, hace unas semanas, con preguntas y respuestas sobre dudas que puedan surgir sobre la directiva como tal. Y lo que señaló en buena cuenta es que estos criterios son un tanto flexibles, ¿no? Se va a evaluar el caso por caso si efectivamente el oficial de datos cumple con estos elementos. Pero lo cierto es que son como un piso mínimo que se tiene que cumplir. Ahora bien, ya hemos hablado de las funciones, de las obligaciones derivadas de la designación, un poco acerca de qué es lo que espera la autoridad de datos respecto a este perfil idóneo. Ahora vamos a hablar acerca de garantías para su desempeño funcional. ¿Qué ocurre? De que en muchas empresas lo que sucede es que se nombra el oficial de datos y es un nombramiento que quizás puede hacerse en la letra.
pero no es que se le otorgue la importancia al puesto y no se brindan ciertos elementos que permitan que efectivamente se ejerzan las funciones asignadas al oficial de datos. Entonces, lo que hace la directiva es establecer y enumerar garantías para que sea posible su desempeño funcional efectivo en atención a las funciones y obligaciones asignadas. Entonces, a manera de ejemplo, lo que dice la directiva es: una vez que nombras al oficial de datos, le tienes que proveer de la infraestructura, financiamiento, acceso a la información continua de la empresa a efectos de que pueda desempeñar idealmente sus funciones, porque de nada sirve tener un oficial de datos si es que este oficial de datos luego, cuando le va a preguntar a gerencia, le va a preguntar a sistemas, o le va a hacer requerimientos a sistemas o gerencias sobre ciertos tratamientos de esos datos personales, le ponen trabas o simplemente se olvidan o no se le da la importancia necesaria y no se remite nunca la información para que la analice. No. Eso siempre es necesario que exista un apoyo constante por todos los miembros de la institución pública o privada. Asimismo, se es importante de que se evite impartir instrucciones al oficial de datos, porque si no, no tiene sentido. Se supone que el oficial de datos tiene cierta autonomía para poder ejercer sus funciones, porque es una persona que tiene especialidad técnica, que tiene un perfil idóneo. Entonces, no se pueden ejercer instrucciones directamente que se involucren con las tareas que tiene que hacer en el día a día o el análisis que tiene que hacer. Debe tener libertad respecto a ese tipo de análisis. Asimismo, lo que les acabo de comentar, se tiene que facilitar en todo momento la información al oficial de datos para el ejercicio de sus funciones. Y por último, que siempre esté involucrado en cualquier tipo de decisión, participación, consulta que involucre o incida en el tratamiento de datos personales. Es justamente esto por lo que se asigna. Entonces, si es que existe cualquier toma de decisión que involucre a ciencia cierta el tratamiento de datos personales, entonces el oficial debe pronunciarse al respecto. De acuerdo a la directiva, de acuerdo a la directiva, otro elemento importante es que exista un elemento de accesibilidad y ubicación, que es algo que adelanté hace un momento. Se supone que la asignación del oficial se tiene que informar a la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia. Y esta comunicación debe contener el nombre y apellido del ODP, su documento de identidad, el cargo o rol dentro de la entidad, organización o empresa y los datos de contacto, número de teléfono, correo electrónico, porque ante una eventual fiscalización, a quien primero se le contactará es al oficial de datos, porque se supone que esta persona ya está versada en la materia y va a responder de manera adecuada cualquier tipo de requerimiento que haga la autoridad. Estos datos tienen que ser accesibles para la autoridad, para cualquier tercero. Además, no se requiere que exista una presencia física del oficial de datos en territorio nacional. De hecho, es algo bastante bueno porque muchas veces quizás si es que es una empresa o un grupo empresarial, además por grupo empresarial se puede asignar un único oficial de datos. Entonces, si es un grupo empresarial que tiene diferentes tipos de sedes a nivel internacional, no hay problema con que el oficial de datos quizás se encuentre en alguna sede del extranjero. Pero lo cierto es que se exige que exista disponibilidad de esta persona, ¿ok? Existe algún tipo de contacto o interacción que permita absorber cualquier tipo de consulta sobre datos personales. Asimismo, se tiene que garantizar una comunicación eficaz y comprensible con cualquier titular de dato personal. Y si el ODP que se asigna es una persona externa a la organización, pues entonces las empresas deberán establecer parámetros de accesibilidad y de ubicación para no comprometer la eficacia en los temas de tratamientos de datos personales. ¿Cómo se designa al oficial de datos? Mediante un acto formal. Puede ser un acuerdo, una resolución, un acta, un instrumento equivalente, con el fin de que se deje constancia formal de dicha designación. Ahora, vamos a entrar ya a los criterios de designación. Ya conocemos cuál es el oficial de datos, ya conocemos el perfil, sus obligaciones, sus funciones, un poco acerca de cuál es el proceso para poder designarlo. Ahora sí vamos a hablar específicamente de
cuáles son los criterios que determinan la obligatoriedad de la designación del oficial de datos como tal. Según lo establecido en el reglamento y desarrollado en esta directiva de asignación, se determina que se tendrá que evaluar si existe un tratamiento de gran volumen de datos, grandes volúmenes de datos, o si la actividad principal o de giro de negocio comprende tratamiento de datos sensibles. Con ello, vamos a comenzar con el primer criterio, que es el de grandes volúmenes de datos. A ciencia cierta, como les comenté, no se entendía que era gran volumen de datos. Entonces, la directiva estableció en su anexo criterios para evaluar qué se entiende por gran volumen de datos. Y para eso, la autoridad de datos estableció criterios determinantes y criterios moduladores. Los criterios determinantes son tres y se les ha asignado una letra, A, B y C. A son el número de titulares respecto a los cuales se trata información. B, se analiza el tipo de dato personal y las operaciones individuales que se realizan con este tipo de dato personal, específicamente si son datos sensibles. Y C, la finalidad del tratamiento y riesgo asociado. ¿Para qué se está utilizando los datos personales? Y dos criterios moduladores denominados con las letras D y E respectivamente. D, que es la frecuencia, duración y continuidad del tratamiento, por cuánto tiempo y cuántas veces usó el dato. Y el criterio modulador E, que es la demarcación territorial del tratamiento. ¿Lo tratas en territorio nacional? ¿Lo tratas en territorio extranjero? ¿Dónde lo estás tratando? Entonces, ¿cómo se determina si es que con esos criterios, si me encuentro en un volumen de datos? Si por lo menos uno de los criterios determinantes, A, B o C, se encuentra en nivel alto, ahorita vamos a ver qué es nivel alto, bajo y medio, pero si A, B o C están en nivel alto, con independencia de los criterios moduladores, eso será gran volumen de datos. Primera situación. Segunda situación. Si por lo menos dos de los criterios determinantes, A, B y C, están en nivel medio, con independencia de D y E, que son los moduladores, eso será gran volumen de datos. Tercera situación. Si por lo menos uno de los criterios determinantes, A, B o C, se encuentra en nivel medio y además, acá ya entra el tema de los criterios moduladores. Si A, B o C, uno de ellos está en nivel medio y además uno de ellos, de los complementarios, está en nivel medio o alto, también será gran volumen de datos. Cualquiera de esas tres situaciones se determinará, o si es que se cumple cualquiera de esas tres situaciones, el resultado va a ser que nos encontremos ante la definición de gran volumen de datos. ¿Y cuando no es un gran volumen de datos? Cuando los tres criterios determinantes se encuentran simultáneamente, ojo, simultáneamente, en el nivel bajo. Solamente en ese caso no nos encontraremos ante un gran volumen de datos. Y si nos encontramos ante un gran volumen de datos, entonces es obligatorio asignar un oficial de datos personales. Ahora sí vamos a entrar en el detalle de cada uno de estos criterios. Criterio A, número de titulares. Aquí lo que se va a hacer es analizar cuál es el número de titulares respecto de los cuales se trata datos personales. Si nos encontramos ante una situación en la que tratamos más de 50.000 datos de más de 50.000 titulares, entonces eso será un nivel alto. Si tratamos datos de entre 10.000 y 49.999 titulares, eso será un nivel medio. Y un nivel bajo si es que tratamos datos de menos de 10.000 titulares. Entonces, es ahí, en atención al número de titulares, que se determina si estamos en el criterio determinante nivel alto, medio o bajo. Pasemos al segundo criterio, que es el criterio B, que es el criterio de sensibilidad y tipología del dato. Acá se tiene que analizar el tipo de dato que es tratado, porque con ello se evalúa la intensidad del tratamiento. A más sensible el dato, más intenso será el tratamiento correspondiente. ¿Y cómo es que o cuál es el criterio determinante del conteo? Se contará los tratamientos individuales que se realizan de los datos personales sensibles. Entonces, por ejemplo, tú puedes ser un único titular. El criterio del titular es el primero. Pero para este mismo titular pueden existir, si tienen mis datos médicos, pueden existir diversos tipos de tratamientos. Se trata para, imaginemos que soy una clínica o si es, por ejemplo, una aseguradora,
Mis datos sensibles se tratarán para proveerme quizás el servicio de la aseguradora, pero también quizás para evaluar en atención a fines publicitarios el tratamiento de información y ofrecerme un seguro que se adapte a mis necesidades, otro seguro. Entonces, ahí ya estamos hablando de dos tipos de tratamientos que se realizan con mis datos sensibles. Entonces, hay que analizar cuántos tratamientos individuales de datos existen. Entonces, nos encontraremos ante un nivel alto si existen más de 5.000 tratamientos individuales. Nos encontraremos en un nivel medio si existen entre 1.000 y 5.000 tratamientos individuales. Y será un nivel bajo si nos encontramos entre más de 100 y menos de 1.000 tratamientos individuales. Este es uno de los criterios más complejos de entender, pero aquí la idea es tener en cuenta no el titular, sino específicamente cuántos tratamientos se realizan de los datos personales de dicho titular. Por último, el último criterio determinante es el criterio C, que es la finalidad de tratamiento o riesgo asociado. Aquí se analiza para qué se utiliza la información, cuál es la finalidad del tratamiento como tal. Nos encontraremos ante un nivel alto si son finalidades o si utilizan los datos para finalidades, por ejemplo, de evaluaciones o decisiones que podrían generar un riesgo para la vida humana, dignidad, libertad, seguridad física y demás derechos fundamentales de las personas. Un nivel medio si son finalidades vinculadas a la gestión administrativa, continua, de soporte, fines estadísticos, de investigación, procesos rutinarios de prueba y desarrollo, etcétera. Eso será un nivel medio. Y un nivel bajo, si es que son finalidades totalmente básicas y acotadas, centradas quizás, por ejemplo, en el mero almacenamiento. Entonces, si es que analizamos la finalidad, tendremos que evaluar en cuál de esos tres niveles se encontrará para determinar si nos encontramos ante un gran volumen de datos como tal. Y luego tenemos los criterios moduladores. Los criterios moduladores son dos, el criterio D y el criterio E. El criterio D es análisis de la frecuencia, duración y continuidad del tratamiento. Estaremos ante un nivel alto si es un tratamiento continuo, permanente, ejecución constante, diaria, con monitoreo quizás intensivo, sistemático de la información. Estaremos ante un nivel medio cuando es un tratamiento recurrente, quizás con una periodicidad definida. Quizás se va a hacer tratamiento de manera semanal, mensual, etcétera, pero está determinado, totalmente definido, quizás para algún tipo de campaña en específico o algún tipo de proceso en particular. Y será un nivel bajo si nos encontramos ante tratamientos puntuales, ocasionales, excepcionales de vez en cuando. Entonces, esto es el criterio modulador de y por último, tenemos el criterio modulador E, que es la demarcación territorial del tratamiento, que involucra, por ejemplo, si es que estamos en un nivel alto, bancos de datos personales, contenidos total o parcialmente en servidores ubicados fuera del territorio nacional o gestionados mediante servicios en la nube. Ahora prácticamente es muy común utilizar servicios en la nube para gestionar almacenamiento. Entonces, si es que estamos en una circunstancia así, para el criterio E, eso será un nivel alto. Nivel medio, si es que son bancos de datos personales contenidos en servidores o infraestructuras localizadas pero en territorio nacional. Y nivel bajo, si estamos ante bancos de datos gestionados de forma local, ya sea en soportes físicos o en servidores y equipos ubicados en territorio nacional. Entonces, esa es la determinación de los criterios. Recordemos solamente a manera de resumen, criterio A, B y C, que son criterios determinantes, y que serán los que evaluarán, se determinarán para ver si nos encontramos en un gran volumen de datos. Y tenemos los criterios D y E, que son criterios moduladores como tal, y sirven en caso de que quizás alguno de los criterios esté en modalidad pues media, ¿no? Ahí es recién donde se lucen o es donde se utilizan los criterios moduladores. Ahora, ese es el criterio de gran volumen de datos. Si evaluamos y si estamos ante un gran volumen de datos, tenemos que asignar un oficial de datos personales. Pero el otro criterio es el de la actividad principal. Entonces, si es que tu actividad principal requiere datos sensibles, datos médicos, de remuneración, datos que se encuentren directamente relacionados con la intimidad de la persona, entonces ahí no vale evaluar los criterios. Ahí nada más se determina actividad principal
uso de tratamiento de datos sensibles suficiente para que se te tengas o te encuentres obligado a asignar un oficial de datos. ¿Qué es la actividad principal? Será aquella o es definida en la directiva como aquella desarrollada por una entidad pública, organización o empresa que se encuentra incorporada dentro de su objeto social. Se caracteriza por ser aquella que genera su principal fuente de ingresos o que resulta esencial para el cumplimiento de su misión institucional. Ergo, si mi objeto social o mi actividad principal como tal necesita de datos sensibles para poder yo generar ingresos de manera institucional, eso ya es suficiente para que nos encontremos dentro del criterio de actividad principal y por ende me encontraré sujeto a la obligación de asignar un oficial de datos personales. Para finalizar, ciertas recomendaciones. Lo cierto es que existen criterios para poder generar la obligación de nombramiento de un oficial de datos personales. Pero algo que suelen recomendar mucho los que vemos datos personales es que independientemente que sea una persona o una empresa, una institución que esté obligada o no, que se asigne. Es recomendable y se ve con buenos ojos una práctica de asignación proactiva del oficial de datos personales. ¿Por qué? Porque esta será una persona especializada en la materia y a la que se podrá recurrir para poder absolver toda consulta sobre el tratamiento de datos personales. Entonces, es una buena práctica corporativa tener un oficial de datos, independientemente de si estemos obligados o no, con el fin de poder conocer a cabalidad todo lo relacionado a datos personales y su regulación. Si sea que estemos obligados o no, independientemente de ello, la idea es que exista una idoneidad en este perfil de la persona. Verifiquemos que sea una persona que conozca la regulación de datos personales y que se acople a los criterios de la directiva con el fin de que pueda hacer un trabajo idóneo. Asimismo, es necesario delimitar sus responsabilidades y funciones. Esto se materializa, por ejemplo, en la elaboración de políticas y procedimientos, en el cual se detalle cuáles son específicamente las funciones que tendrá el ODP en atención a dicho procedimiento, en atención a dicha política. Y esto ahora resulta especialmente importante porque hace muy poco se acaba o acaba de entrar en vigencia y es sobre lo que hablará nuestro siguiente ponente, eh, o acaba de crearse un nuevo delito que es el de tratamiento ilícito de bases de datos, credenciales de acceso, etcétera, en el cual se sanciona a aquellas personas que realicen un tratamiento sin el consentimiento de bases de datos o donde se presuma que no había consentimiento de los titulares para tratar dicha base de datos. Y se ha cuestionado mucho si es que el oficial en la medida que es responsable frente a las instituciones de implementar todo lo relacionado a datos personales, se ha cuestionado mucho si el oficial de datos ahora, si bien es cierto, no tiene responsabilidad administrativa y lo dice taxativamente la directiva, si es que ahora va a tener responsabilidad penal. Entonces, existe un cuestionamiento, se está viendo mucho hasta qué punto va a ser responsable o no penalmente. Ya nuestro siguiente ponente nos contará. Pero lo cierto es que con el fin de mitigar este riesgo, es preferible delimitar muy bien cuáles son sus responsabilidades y funciones. Y además, y eso con el fin de que ustedes también lo sepan, es necesario trabajar de la mano con el oficial de datos personales. Es indispensable tener una cultura organizacional de tratamiento idóneo de datos personales con el fin de poder evitar cualquier tipo de contingencia y posible sanción o frente a la autoridad de datos personales. Con esto he dado fin a mi presentación. Espero que haya sido de su interés, espero que haya calado en ustedes y me encuentro presta a absolver cualquier consulta que puedan tener sobre la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Tenemos, a ver, una duda que es justamente con lo que estabas hablando ahora último. ¿Cómo podría articular el oficial su función con el área de TI y con los equipos de transformación digital de las distintas entidades? Ujú, sí, de hecho es muy importante y pongo un poco en contexto también. Inicialmente se nombraba como oficial de datos a los encargados de sistemas o tecnologías de la información. Pero esto va a depender mucho de si su perfil ahora se acopla específicamente a los criterios de la directiva.
En caso de que el oficial de datos sea una persona diferente a los encargados de sistemas y tecnologías de la información, es muy importante que trabajen de la mano en el establecimiento de políticas, procedimientos, directrices sobre medidas de seguridad para poder resguardar la información de las instituciones públicas y privadas. ¿Por qué? Porque en realidad quienes van a tener este elemento técnico y materializar estos elementos técnicos serán las áreas de sistemas o tecnologías de la información respectivas. Además, quien se va a enterar de primera mano si es que existe o no un incidente de seguridad. Entonces, es tan importante que es necesario que ambas posiciones trabajen de la mano para evitar y mitigar cualquier tipo de riesgo. ¿Cómo se materializa? Pues estableciendo en las políticas y procedimientos responsabilidades exactas que se detalle específicamente como una función del personal de tecnologías de la información o del gerente de tecnologías de la información, que se apoye en todo lo posible y en atención a las instrucciones del oficial de datos y que a la vez el oficial de datos dentro de la determinación de sus funciones se limite que él tratará o dará recomendaciones y directrices a las áreas de sistemas o tecnologías de la información en lo que incumbe en el resguardo idóneo de los activos de la empresa. Perfecto. En ese sentido, eh, y aprovechando la otra pregunta, el oficial en todo caso debería reportar directamente a la alta dirección para garantizar una independencia. Sí, exacto. Existe y me parece que también lo dice la directiva, la idea de este perfil del oficial de datos es que tenga independencia funcional. Entonces, si tiene independencia funcional, se supone que debería reportar directamente a la alta dirección además que es la encargada de nombrarlo mediante un acto formal. Entonces, la idea sería que pueda reportar frente a la alta dirección cualquier tipo de avance, inconveniente sobre temas de datos personales. Es más, la alta dirección debería tener la iniciativa de recurrir a su oficial de datos para poder generar cualquier tipo de toma de decisión que involucre tratamiento de datos personales. Entonces, es un trabajo de la mano, ¿no? El alta dirección recurre al oficial de datos, pero el oficial de datos también reporta frente a la alta dirección. Perfecto. Muchas gracias, Alexandra. Vamos a seguir con la sesión. Vamos a dar la bienvenida ahora a Miguel Luyo Guamán. Él es abogado especialista en Derecho Penal y Compliance por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en interpretación e implementación de la norma ISO 19600, especialista en interpretación y formación de auditor interno en sistema de gestión ISO 37001 y experto en sistema de gestión de compliance y antisoborno por AENOR. Cuenta con el título de reconocimiento internacional de formación del auditor interno en sistema de gestión antisoborno ISO 37001 por IQNet y también es experto en compliance officer por Thomson Reuters. Ha realizado diversos estudios especializados en derecho penal económico, derecho procesal penal y compliance, y es asesor legal del área tributaria y penal del Estudio Muñiz, así como asesor en temas de compliance en Urbanova. Bienvenido, Miguel, te cedo la palabra. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, mi nombre es Miguel Ullo, soy abogado especialista en temas de derecho penal y prevención del delito a nivel corporativo, lo que hoy se conoce como compliance. Bueno, hoy se conoce no, desde hace mucho tiempo se conoce como compliance, pero la traducción en español es programas de cumplimiento. Bueno, he preparado unas presentaciones para poder eh, empezar con la presente intervención. Muy bien. Primero, agradecer por la invitación. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de poder presentar ante ustedes un tema que considero de muchísima importancia. De hecho, ahorita me encuentro de viaje, pero ello no quiere decir que no pueda estar con ustedes para poder expresar algunas ideas que tengo sobre este tema que considero nuevamente es súper, súper importante y muy actual. El tema, como ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla, es delitos informáticos. Yo le he agregado que en realidad es todo un mundo por descubrir. Mi nombre es Miguel Ullo. Por si tienen alguna duda respecto a este tema o respecto de otros temas que son colaterales al que vamos a abordar ahora,
Ahí yo tengo mi número, ahí he puesto también el número para que puedan quizás ustedes comunicarse y contactarse conmigo respecto a este tema u otros temas que puedan ser referidos eh, sobre el tema del derecho penal y la prevención del delito a nivel corporativo, incluyendo los delitos informáticos. Bueno, empecemos. La dinámica de la presentación va a ser la siguiente. Primero, vamos a poner en contexto la situación actual en la que nos encontramos hoy en día a nivel internacional y a nivel nacional. Luego, vamos a tratar la ley de delitos informáticos con sus modificaciones. Vamos a hablar un poquito de lo que es derecho penal y derecho procesal penal y la configuración de un delito para que más o menos se pueda entender el objetivo y la finalidad que se busca con la nueva implementación de este delito en la ley de los delitos informáticos. Y finalmente vamos a hacer un resumen y una conclusión y voy a expresar cuáles son mis opiniones respecto de este delito en específico que ha sido recientemente incorporado a la ley de delitos informáticos. Primero, quiero empezar esta presentación con una idea que yo ya la tengo muy arraigada desde hace muchísimo tiempo y cada vez que tengo la oportunidad de compartirla, lo hago. Nosotros hoy en día vivimos en una sociedad súper reactiva, que reacciona a los determinados hechos que se van suscitando día a día. No vivimos en una sociedad preventiva. Nosotros estamos acostumbrados a reaccionar cuando recién sucede un determinado hecho. Y a nivel penal, a nivel de un proceso penal o a nivel de la comisión de un acto delictivo, esto es muchísimo más evidente. Considero que la solución de todos los problemas sociales a nivel delictivos se encuentra básicamente en la prevención. Y esto está muy ligado a un tema que de repente ustedes han podido escuchar en algunas otras ponencias o en algunas intervenciones de personas que también han hecho ponencias en este curso, el término compliance. El compliance es un término anglosajón que significa cumplimiento, que es básicamente el cumplimiento de las normas para evitar que se cometan acciones ilícitas. Está dirigida a entidades públicas, a entidades privadas, a personas jurídicas y a personas naturales. El compliance, en su traducción al español, significa en realidad programas de cumplimiento, que básicamente son normas, directrices que se van a implementar dentro de una determinada entidad para evitar que la entidad como tal pueda cometer un acto delictivo o las personas que forman parte de la identidad puedan cometer un acto delictivo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ahora se toma mucha importancia a este término de programas de cumplimiento o compliance? Porque a nivel penal, ojo que estamos hablando de términos penales, a nivel penal, una empresa o una persona jurídica como tal, un ente jurídico, es decir, el conjunto de personas, puede responder por la comisión de un acto delictivo. Anteriormente se creía que solamente la persona natural, es decir, Miguel, Julio, Edward, Erika, anteriormente se creía que solamente la persona natural podría cometer un acto delictivo. Hoy por hoy, eso ya es un pensamiento completamente desfasado. Hoy por hoy ya se asume que la persona jurídica o que la empresa como tal, como ente jurídico, puede cometer un acto delictivo, independientemente de que dentro de un proceso de investigación se pueda determinar que un gerente o su órgano directivo o partes del órgano directivo hayan cometido un delito. Y esto es a raíz de la entrada en vigencia de una ley de carácter penal, que es la ley 3424, que especifica la responsabilidad de las personas jurídicas.
Entonces, actualmente en Perú, una persona jurídica puede responder penalmente por los actos que se cometan dentro de la misma, actos ilícitos de carácter delictiva. ¿Y por qué responde básicamente? Porque no ha hecho absolutamente nada para poder evitar que estos actos se puedan concretar. Aquí cobra importancia los programas de cumplimiento, porque los programas de cumplimiento son una serie de lineamientos o políticas internas que se van a implementar dentro de la empresa para evitar justamente que se cometan actividades o acciones ilícitas. Ese es básicamente el contexto de la prevención del delito a nivel corporativo, porque el delito que vamos a tocar, abordar y analizar son delitos que básicamente se cometen a nivel empresarial. Lo que yo le acabo de mencionar es algo que se considera como el paradigma educativo del siglo XXI. Es aprender a prevenir y no solamente reaccionar. Debemos tener una cultura de prevención que está ligada a una cultura de integridad. Si nosotros aprendemos a prevenir acciones ilícitas dentro de una estructura organizacional, vamos a evitar que se puedan concretar estas acciones ilícitas dentro de nuestra organización. Con eso, ¿qué evitamos? Sanciones, investigaciones, multas, clausuras de locales, etcétera. Previniendo, es decir, implementando un programa de cumplimiento o un compliance dentro de nuestra empresa que va a traer como consecuencia que no solamente conozcamos muy bien a nuestra empresa, sino que sepamos organizarla y luego que podamos tener la posibilidad y la oportunidad de poder defender a la empresa frente a una posible investigación. Las consecuencias son muy beneficiosas de la implementación de un programa de cumplimiento a nivel corporativo. Básicamente son tres. Conoces a tu empresa, sabes cómo está organizada y luego, en un posible escenario de investigación en contra de esta empresa, puedes saber cómo defenderla. Entonces, el paradigma educativo, que a mí siempre, cada vez que tengo la oportunidad, me gusta dejarlo bien en claro, el paradigma educativo del siglo XXI es prevención y ya no solamente reacción. Debemos tener una cultura preventiva que está muy ligada, como lo mencioné, a la cultura de integridad. Hoy por hoy, ustedes estarán completamente de acuerdo en que nos encontramos en una era digital sin precedentes. Sin precedentes. Todo lo que hacemos en el día a día está completamente digitalizado. Todo, absolutamente todo, desde que nos despertamos. La alarma en el celular, la conversación con nuestros jefes, papás, hijos, hermanos, lo que se ha agendado en el día a día de lo que tenemos que hacer en el trabajo, llamar a un taxi por un aplicativo móvil, absolutamente todo lo que hacemos está digitalizado. Las redes sociales. Uno ni bien se despierta, está viendo las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, etcétera. Nuestro día a día está completamente digitalizado. En el accionar del día a día, con esta era digital que atravesamos sin precedentes, nosotros de manera inconsciente vamos distribuyendo datos personales. Y no solamente datos personales, que pueden ser DNIs, nombres, direcciones, contraseñas, historiales médicos, datos bancarios, correos electrónicos, etcétera, sino ya cuando entramos a trabajar en esa suerte de interacciones dentro del trabajo, compartimos muchísima información electrónica que está completamente digitalizada también. Entonces, al nosotros estar en una era completamente digitalizada, nos enfrentamos a diversos riesgos, a un sinnúmero de riesgos. Como le mencionaba, nosotros, al entrar a nuestro celular o a la laptop, como que nos adentramos a un mundo
completamente desconocido. No sabemos qué es lo que puede pasar. Tenemos demasiadas interacciones con demasiadas personas. Por ejemplo, el pedido de deliveries o lo que normalmente ahora se hace, la compra y venta de muchos bienes, de cosas que puedes tú utilizar en el día a día, en donde tú das tu dato, DNI, nombre, correo electrónico, dirección, etcétera. Constantemente tú estás brindando tus datos personales, datos confidenciales a una persona que en principio es completamente desconocida. Entonces, frente a esta situación que yo acabo de mencionar, existen determinados delitos que se cometen con esta información. Son los denominados delitos informáticos. Los delitos informáticos en el Perú se han empezado a abordar o se han empezado a delimitar hace 13 años. Tenemos una ley de delitos informáticos que está vigente desde el año 2013. La ley de delitos informáticos es del año 2013. Han pasado 13 años para que recién nosotros, de una manera muchísimo más comprometida y profunda, podamos analizar la comisión de los delitos informáticos. Pero estos delitos están ya regulados desde el año 2013. ¿Pero qué es lo que ha pasado? En el año 2013, a diferencia de este año, la era digital no era tan invasiva como lo es hoy en día. Entonces, no existía la posibilidad de que podamos nosotros ser engañados o defraudados digitalmente a través de estos delitos. En principio, en algunos casos sí, pero no estábamos viviendo una era completamente digital como la que vivimos ahora. Ahora, en 2026, que estamos constantemente en comunicación digital con otras personas, estamos nosotros expuestos a diversos riesgos digitales. Al exponernos a diversos riesgos digitales, hay personas que utilizan esta exposición de riesgos para generarse un beneficio y evidentemente causarnos diversos agravios, principalmente agravios económicos. Como una política social, el Estado que dijo, oye, yo tengo que implementar con muchísima más fuerza los delitos informáticos. Entonces empezaron a modificarse, empezaron a crear nuevas formas de comisión de actos delictivos para que puedan ser denunciados, investigados y procesados. ¿Cuál fue? Y bueno, hasta ahora sigue siendo el problema, es que a nivel penal, y le hablo desde mi experiencia, a nivel penal, o sea, el derecho penal como tal, que es la rama del derecho general que ordena a una determinada sociedad o población y que tiene un carácter punitivo enraizado en el Estado que castiga a las personas que cometen diversos actos delictivos, imponiéndoles penas o medidas de seguridad. Entonces, eh, al empezar a regularse estos delitos, tuvo que pasar un determinado tiempo para que en realidad las personas sepan y conozcan cómo se cometen estos delitos. Antes no había como que una cultura de denunciar esta forma de delitos porque ni siquiera la Fiscalía o el Ministerio Público tenía una sección especializada en investigación de delitos informáticos. Hasta ahora no se da más. Aquí un paréntesis que es importante que ustedes lo tengan en consideración. La comisión de un acto delictivo, para que un juez pueda determinar que existe un acto delictivo cometido y que sea condenada una persona, tiene que pasar por diversas etapas. La primera etapa
es la etapa de investigación, que es cuando tú vas al policía e interpones tu denuncia, o vas a la fiscalía y también interpones tu denuncia. Si la policía o la fiscalía consideran que hay indicios mínimos de la comisión del acto delictivo, va a tomar la decisión de aperturar una investigación. En este caso, de aperturar una investigación por un delito informático cometido en tu agravio. Y va a decir, por 60 días yo voy a investigar este delito que tú me estás denunciando. Luego de 60 días se van a proponer diversas diligencias, y luego de 60 días la fiscalía va a decir, existen indicios que revelan la comisión de un acto delictivo, entonces yo voy a formalizar la investigación. Voy a continuar investigando, pero de manera ya formal, porque se lo voy a comunicar a un juez. Si yo considero que hay indicios no solamente simples, sino también reveladores, y con un nivel de sospecha mayor, yo voy a acusar a una determinada persona si es que la tengo identificada. En estos tipos de delitos, ¿qué es lo más complejo de hacer? Identificar a la persona. Porque como son delitos que se cometen a través de medios digitales y medios tecnológicos, uno no sabe quién está por detrás de, de del otro sistema informático. Tú no sabes quién te está escribiendo a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque pueden suplantar identidad sin ningún inconveniente. Tú no sabes con quién estás conversando, a quién estás dando tus datos personales. Entonces, cuando se investiga este delito para continuar con el proceso penal, tú necesitas tener a una persona debidamente identificada. Si no tienes identificada a una persona, no puedes continuar con la investigación. ¿Qué pasa? La investigación se archiva. No tienes a quién acusar. Es un requisito legal dentro de un proceso penal, hablando de estos delitos informáticos, que tú tienes, tu Ministerio Público, tienes que tener a una determinada persona identificada para poder continuar con la investigación, para acusar a una determinada persona ante un juez. Cuando acusas a esta persona ante un juez, pasas a otro proceso, a otra etapa procesal que se llama etapa intermedia. Primero se investiga, luego se pasa a una etapa intermedia, y si se logra sobreponer la investigación a esta etapa intermedia, que básicamente es una etapa en donde se va a cuestionar la investigación que se hizo primigeniamente, si se logra sobreponer la investigación, se va a pasar a una tercera etapa, que es la etapa de juicio, en donde frente a un juez, el Ministerio Público y la defensa van a exponer sus argumentos y el juez va a decidir si una persona es culpable o es inocente. Ese es un proceso penal. Nosotros hablamos de la comisión de actos delictivos, y ahorita vamos a abordar la nueva incorporación de este acto delictivo dentro de los delitos informáticos, que recientemente ha sido incorporado hace un mes. Hablamos de cómo se va a configurar, este delito, pero lo que dejamos de lado es que para lograr que este delito pueda ser imputado a una determinada persona y esta persona pueda ser declarada culpable, necesitamos pasar por 3 etapas: investigación, cuestionamiento de esa investigación y luego una etapa de juicio. Esas 3 etapas aproximadamente pueden llegar a durar, a nivel de investigación, 2 hasta 3 años, dependiendo de la complejidad del acto que se debe investigar. Entonces, ¿se pueden implementar nuevas formas de cometer actos delictivos? Ya, genial. Se implementa, está en la ley de delitos informáticos, pero lo que no se habla es que para demostrar que efectivamente este delito se cometió, deben de pasar muchísimos años. Se puede demostrar que existen indicios de que se ha cometido el delito, pero si no tenemos una persona identificada, en estos tipos de delitos es complicadísimo. Si no tenemos una persona identificada, el proceso se va a caer. Si vamos a denunciar la comisión de un delito informático que normalmente se comete a escondidas, de forma defraudatoria, en donde es muy complicado y difícil saber quién está realizando la acción delictiva, el caso
la investigación se va a caer y de nada va a servir que nosotros hayamos podido interponer una denuncia, porque de lo contrario no vamos a cumplir con los fines del proceso, que es condenar a una determinada persona, pero antes debemos identificarla. Y en estos tipos de delitos es complicado identificar a una determinada persona. Ustedes ahí en su pantalla están viendo que una información del año 2024, acá referida al Perú. El Perú ha experimentado 1 millón de ciberataques, lo que se conoce como phishing, la cifra más alta del 2024 hasta ahora. Bueno, esa es una noticia del 2024, según un estudio. Los meses de mayor incidencia fueron mayo y junio, según el análisis que se hizo en ese momento. 1 millón de ciberataques en el año 2024. ¿Se imaginan? Ahora, identificar quién es la persona que ha estado cometiendo estos ciberataques es complicadísimo. Estaba comentándoles que en Perú, hasta el año 2024, se habían experimentado 1 millón de ciberataques. Y yo les decía que existe la posibilidad que una sola persona cometa 15, 20, 30, 100, 150 o 200 ciberataques. Pero identificar a esta persona, que son normalmente los conocidos como hackers, es sumamente complicado. Sumamente complicado. Hay una revista que se llama SQ Magazine que ha expuesto las tasas de incidencia de los delitos cibernéticos a nivel mundial. Y menciona que se estima que el volumen mundial de delitos cibernéticos, es decir, delitos cometidos a través de medios informáticos o tecnológicos, en el año 2025 superará los 7.8 millones. ¿Te imaginan? 7.8 millones de casos denunciados. India, Brasil, Estados Unidos siguen siendo los 3 principales países en términos de delitos cibernéticos denunciados a 2025. Y Estados Unidos representa el 31% de los casos mundiales. ¿Cuáles son los sectores más agraviados? El sector financiero, la atención sanitaria y la educación encabezan la lista de los sectores más frecuentemente atacados en el año 2025. Porque hay demasiado dinero en el sector financiero, en el sector sanitario y también en el sector educativo. El 84% de las organizaciones globales experimentaron al menos un intento de ciberataque en los últimos 12 meses hasta el segundo trimestre del año 2025. El 84, casi el 90% de las organizaciones globales experimentaron al menos un intento de ciberataque. Estamos hablando de entidades públicas y entidades privadas, pero el 84% de las organizaciones globales experimentaron al menos un intento de ciberataque, que debe ser el phishing, que es que tú adoptas la personalidad de otra empresa con la finalidad de sacar información para vulnerar sus sistemas de seguridad. Infobae menciona, Latinoamérica experimentó durante el 2025 un incremento alarmante de ciberataques, situándose como el epicentro mundial de incidentes digitales. Según Checkpoint, nuestra región alcanzó el promedio más alto del mundo en ataques semanales por organización, superando a regiones como Asia-Pacífico, África, Europa o Norteamérica. ¿Cuáles fueron estos 5 países atacados en 2025? De nuestra región. Colombia registró el mayor número de incidentes con una media de 3.982 ataques semanales. ¿Se imaginan? Por organización, ¿eh? Lo que supuso una suba interanual de 36%. México experimentó 3.394 ataques semanales y un incremento del 16% respecto al año anterior. Brasil, 3.348 ataques. Argentina, 2.326 ataques semanales. ¿Se imaginan? Ataques semanales a las organizaciones de estos países. Aquí en el Perú, los delitos informáticos aumentaron en un 129%. Es una noticia de agosto del 2025, en los últimos 2 años. La ciberdelincuencia
De 18.424 casos reportados por la Fiscalía en el año 2021, la Fiscalía es la entidad pública que se encarga de investigar los actos delictivos, todos los actos delictivos, y tiene fiscalías especializadas. En estos casos existe una fiscalía especializada en cibercrimen o ciberdelitos. Entonces, de 18.424 casos reportados por la Fiscalía, es decir, casos denunciados por temas de ciberdelitos, en el año 2021, el año pasado, es decir, en el año 2024, porque esta es una noticia del 2025, aumentó de 18.424 casos a 42.161 casos. Solo el primer trimestre del año 2025 se reportaron 9.193 quejas, es decir, un promedio de 100 casos diarios a nivel nacional. ¿Por qué expongo estos datos que son muy importantes? ¿Se imaginan ustedes? No sé si en algún momento habrán tenido la experiencia de poder llevar un proceso penal, una investigación penal. Yo les he dicho hace un momento que un proceso penal tiene tres etapas. Una etapa de investigación, una segunda etapa que se cuestiona toda esa investigación y una tercera etapa recién en donde se va a determinar si una persona es culpable o no. El hecho de que alguien interponga una denuncia en nuestra contra no quiere decir que seamos culpables. Somos culpables cuando recién pasamos por estas tres etapas. Se nos investiga, tenemos la oportunidad en una segunda etapa de cuestionar esa investigación y luego pasamos a una tercera etapa que es el juicio, donde nuestra defensa, con el Ministerio Público, van a argumentar frente a un juez los hechos que ellos consideran necesarios para que el juez pueda determinar si una persona es culpable o inocente. Y esa decisión del juez puede ser tranquilamente apelada. O sea, para eso tiene que pasar 3, 4, 5 años, dependiendo de la complejidad del delito que se va a investigar. Ahora, teniendo en consideración lo que yo les estoy diciendo, que de repente ustedes no lo saben o no lo sabían, y tampoco tienen por qué saberlo porque no son abogados penalistas, de repente sí, pero en mi experiencia me he dado cuenta que por lo menos para demostrar que una persona es culpable de un acto ilícito, de un delito básicamente, de un delito simple, por ejemplo, un delito simple, un hurto o un robo, pueden pasar 1 año, 2 años o hasta 3 años. En un delito informático, ¿ustedes consideran que actualmente Perú tiene la capacidad para poder investigar y afrontar esta gran cantidad de casos? Si con casos que son simples, como les vuelvo a mencionar, un hurto, un robo o una estafa aparentemente simples, los casos pueden ser 5, 10, 15, 20, demoran años. ¿Se imaginan ustedes con 42.161 casos, con 9.193 quejas solamente en el primer semestre del 2025, teniendo una sola fiscalía especializada en ciberdelitos? ¿Se imaginan que puede investigar 100 casos diarios a nivel nacional? De verdad, es complejísimo, complejísimo. Teniendo en consideración además que desde el año 2013 tenemos ya esta ley de ciberdelitos. Han pasado 13 años, 13 años. Y en el 2025 causa asombro que de 18.424 casos reportados por la Fiscalía, hasta el 2024 ya sean 42.000 casos reportados. Y que solamente en el primer semestre del año 2025 existan 9.193 quejas y que se estén reportando casos de ciberdelitos de manera diaria entre 100 casos o quizás más. RPP, ¿qué es lo que ha mencionado? En mayo de 2025, la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, que es la que yo le estaba mencionando, informó a RPP que han iniciado la investigación de más de 9.000 denuncias por delitos informáticos a nivel nacional, fraude, estafa, chantaje sexual vía internet, etc. La fiscal Aurora Castillo, en ese momento jefa de la unidad, reveló que la falta de recursos y presupuestos les impide tener presencia en más regiones. Es verdad. ¿Dónde ustedes creen que atacan
los ciberdelincuentes con mayor frecuencia? En las otras regiones donde ni siquiera existe una unidad de investigación de ciberdelitos. Si en Lima es complicado llevar a cabo la defensa de una investigación por la presunta comisión de un acto delictivo referido a los ciberdelitos, ¿se imaginan? En las otras regiones del Perú no hay unidades especializadas en investigar estos delitos. Entonces ya con este contexto paso a un poco tratar de analizar la ley de los delitos informáticos, que es la ley 30096. Como les he mencionado, esta ley está vigente desde el 22 de octubre, desde el 2013, perdón. 13 años tenemos una ley de delitos informáticos. Básicamente, en esta ley se dividen varias formas de cometer delitos informáticos, es decir, acciones ilícitas que tienen como consecuencia una pena privativa de libertad que se pueden cometer de estas formas. Delitos contra datos y sistemas informáticos, delitos informáticos contra la indemnidad y libertad sexuales, delitos contra la intimidad y datos personales, delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones, delitos informáticos contra el patrimonio, delitos informáticos contra la fe pública. Hay varias formas de poder cometer delitos a través de medios tecnológicos. La ley que está mencionando, que se menciona acá, la ley 30096, que está vigente desde el año 2013, analiza y configura la comisión de estos actos delictivos. Todos los delitos contra datos y sistemas informáticos, todos los delitos informáticos contra la identidad y libertad sexuales, todos los delitos contra la intimidad y datos personales, todo lo que ustedes pueden ver en su pantalla está dentro de esta ley. Y son temas complejos de entender, pero más o menos trasladando todos estos delitos a un lenguaje mucho más entendible, los delitos más comunes cometidos a través de medios tecnológicos son fraude informático, estafa agravada a través de medios digitales, suplantación de identidad, fraude por redes, extorsiones y chantajes, proposiciones con fines sexuales. Los delitos informáticos más conocidos son los de estafa agravada. Por ejemplo, la compra y venta de un determinado producto por redes sociales. Hay una persona que se genera o que se crea un perfil falso y dice vender tales productos, se contacta contigo o tú la contactas, hace la transferencia, le brindas todos tus datos y al final nunca termina entregando lo que supuestamente debería entregar. Es un claro ejemplo de una estafa agravada y también de una suplantación de identidad. Eso también se puede conocer como fraudes a través de redes sociales. La compra y venta de determinados productos por Facebook, por Instagram, hasta por TikTok. En TikTok existe ahora la modalidad de comprar y vender en tiempo real, pero también existen muchos casos en donde efectivamente tú haces la transacción, depositas el monto dinerario, pero nunca la persona te termina entregando el producto por el cual tú pagaste. Entonces, a través de los medios digitales existen diversos delitos, muchos delitos, y los más comunes son los que ustedes están viendo ahí en su pantalla: fraude informático, estafa agravada, suplantación de identidad, cuando una persona se crea perfiles falsos para obtener alguna determinada información o datos personales, extorsión y chantajes a través de redes sociales o a través de medios tecnológicos, también es un delito súper conocido, y proposiciones con fines sexuales. ¿Cuáles son las modalidades más conocidas de los delitos que les acabo de mencionar? La implantación de software maliciosos para obtener datos, la captación de personas de bajos recursos para usarlas. ¿Cómo? Para poder defraudar a otras personas, para poder estafar
a otras personas. Pero ¿cómo las captan? A través de redes sociales, básicamente. Lo que le mencioné, la creación de perfiles falsos en redes sociales, el hacking para obtener información, el phishing para suplantar a un banco mayormente y obtener información también de parte de los clientes. ¿Qué tipo de información? Básicamente, estos delitos tienen el objetivo de hacerse de una determinada información de la persona. DNIs, nombres, direcciones, correos electrónicos, puede ser tu historial médico, datos bancarios, contraseñas y credenciales de acceso, hablando solamente de información tuya digital que está en Internet, que todo esto es conocido en principio. Contenido electrónico, documentos en Word, PDFs, Excel, fotografías, videos, mensajes de WhatsApp, grabaciones de videos, etcétera. Hemos hablado de información digital, pero también existe contenido electrónico. También datos técnicos o informáticos, base de datos, archivos en las nubes, registro de servidores. O sea, hay demasiada información a través de los medios electrónicos que normalmente nosotros de manera diaria estamos manejando. Y todos estos datos o informaciones digitales pueden ser obtenidas por otras personas, porque toda esta información nosotros la subimos a una nube, la compartimos en redes sociales, las tenemos dentro de nuestro celular, en nuestra laptop. O sea, hay demasiada información digital que tenemos con nosotros en el día a día, porque es parte de nuestra vida y de nuestro trabajo. Entonces, las modalidades delictivas que ustedes pueden ver ahí en su pantalla, el software malicioso para obtener estos datos, implementan un software para poder obtener los datos que yo les acabo de mencionar. Captan a personas de bajos recursos para que puedan obtener estos datos. Se crean perfiles exactos para obtener estos datos. Hackean a empresas para poder obtener estos datos. La pregunta es, ¿qué hacen con estos datos? ¿Qué hacen con la información digital de una persona? Que les acabo de mencionar. DNIs, nombres, direcciones, correos electrónicos, historial médico, datos bancarios, que es súper delicado, contraseñas y credenciales de acceso. ¿Qué hacen con esta información digital? ¿Qué hacen con el contenido electrónico de la persona? ¿Qué hacen con los datos técnicos o informáticos de la persona? ¿Qué hacen con toda esta información, con todos estos datos informáticos? La finalidad que ellos buscan al obtener toda esta información digital es vender, trasladársela o comercializar con ello. ¿Para qué? Ahorita lo vamos a ver en el análisis del decreto legislativo 1700, que recién entró en vigencia el 24 de enero del año 2026, hace aproximadamente un mes. A la ley de delitos informáticos que nosotros hemos hecho referencia, es esta acá, que está vigente desde el año 2013, se le agregó un delito nuevo, justamente por lo que acabamos de analizar, por tener toda esta información digital, que hoy por hoy es demasiado abundante y muy importante para tratar de contrarrestar las actividades ilícitas que se vienen haciendo con toda esta gran información, que es súper delicada y muy sensible. Se incorporó una nueva modalidad de acción delictiva. El 24 de enero del 2026 se incorporó una nueva modalidad delictiva. ¿Cuál es? Miren muy bien, el delito de adquisición, posesión y tráfico ilícito de datos informáticos. ¿Cuáles son los datos informáticos? Toda la información que tenemos a través de medios tecnológicos. Información digital, contenido electrónico, datos técnicos o informáticos. Información digital respecto de nuestra persona, que les acabo de mencionar. O todo lo que nosotros hemos venido trabajando en nuestra empresa.
documentos en Word, PDF, Excel, fotografías, videos, mensajes de WhatsApp, grabaciones, toda esa información que maneja una determinada empresa es muy rica en cuestión de datos para, para ser vendida, para ser traficada, para ser adquirida. Es por ello que con la finalidad de evitar estos malos, eh, est estas malas acciones de personas que puedan robar esta información, se implementó este delito, que es la adquisición, posesión y tráfico ilícito de datos informáticos. ¿Y cuál es? El que posee, recuerden que este es como que este delito se tiene que configurar de determinada manera. El que posee, compre, recibe, comercialice, vende, facilite, intercambio, trafique datos informáticos, credenciales de acceso o base de datos personales, teniendo conocimiento o debiendo presumir que se obtuvo sin consentimiento de su titular o mediante vulneración del sistema de seguridad o la comisión de un delito informático, será reprimido con 5 a 8 años. Entonces, lo que se ha implementado ahora en la ley de delitos informáticos es esta nueva tipificación de acción delictiva. Es muy importante verificar cómo empieza la redacción del delito. Es el qué. El qué significa cualquier persona. No tiene una característica particular, sino es él. ¿El qué? Puede ser un funcionario público, persona hombre o mujer, pero evidentemente tiene que ser mayor de edad. Pero el solo hecho de poseer ya es un delito. El hecho de comprar es un delito. Acá está. Las acciones. Las acciones que van a configurar una acción delictiva. Poseer, comprar, recibir, comercializar, vender, facilitar, intercambiar o traficar. ¿Qué cosa? Base de datos personales. ¿O qué más? Datos informáticos, credenciales, etcétera. O sea, la persona que posea, compre, recibe, comercialice, vende, facilite, intercambio, trafique con estas informaciones tecnológicas, con estos datos digitales, puede ser condenada entre 5 a 8 años de pena privativa de libertad. Siempre y cuando, y ahí lo menciona, siempre y cuando haya presumido que se obtuvo sin consentimiento de su titular o mediante vulneración de sistemas de seguridad, que normalmente lo tienen las empresas. Esto hace referencia a la vulneración de seguridad de las empresas o la comisión de un delito informático. Es reprimido con pena privativa de libertad entre 5 y 8 años. Entonces, el solo hecho de poseer, recibir, comercializar, vender, facilitar, intercambiar datos informáticos, información digital, contenidos electrónicos, datos técnicos, ya es un delito. Antes no. Antes no era considerado esto un delito. Ahora, ¿quiénes poseen estos datos informáticos? Yo les he mencionado y los vuelvo a, a reforzar. Cuando usted dice datos personales o datos de manera genérica, muchas veces uno no sabe a qué se hace referencia. Y lo vuelvo a recalcar. DNIs, quien sabe tu DNI, sabe muchas cosas personales de ti. Quien sabe tus nombres completos, también. Es por eso que, por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que cuando yapean a una persona antes, le sale el nombre completo de la persona. Y eso es vulnerar sus datos personales. Porque no todas las personas quieren que se sepa su nombre completo. Ahora, cuando ustedes yapean a una persona, le salen los asteriscos. Sale su nombre nada más, pero no sale el apellido. Porque, porque la persona con nombre y apellido ya es una persona plenamente identificada. Y si es una persona plenamente identificada con nombre, con DNI, con número de celular, es una persona que puede ser extorsionada. Entonces, todos estos datos que sabe alguien sobre una determinada persona, los puede vender, los puede adquirir, los puede comercializar. Eso es un delito. Antes no era un delito, pero ahora, con una ola de acciones delictivas que se vienen cometiendo en el Perú,
por ejemplo, las extorsiones, ya tiene que ser un delito el hecho de traficar con los datos de una persona. Pero no solamente traficar con los datos de una persona, sino traficar con los datos de una empresa. Para la empresa, tener sus documentos debidamente ordenados en Word, Excel, PDF, tener fotografías, videos, files, grabaciones de video, o sea, toda esa información son datos que le corresponde a la empresa resguardar. Pero hay personas que vulneran la seguridad de las empresas y estos datos que son muy importantes, muy delicados, muy sensibles, se los venden a otras personas, se los dan a otras personas o comercializan con esta información. Eso antes no era un delito, ahora es un delito, porque se le ha empezado a dar la importancia necesaria a los datos de una determinada persona, sea natural o sea jurídica. Y ahora, ustedes dirán, pero ¿en dónde pueden encontrar mis datos? ¿Quiénes tienen nuestros datos? Hoy por hoy, en el Perú, el sector público lo tiene, en el sector público lo tienen los ministerios, las municipalidades, la RENIEC, la SUNAT, entre otras instituciones del Estado que gestionan información de los ciudadanos. Claro, pues, en el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, en la municipalidad, tienen todos nuestros datos, todos. Si nosotros queremos pagar la luz, ahí sale dónde vivimos, quiénes somos. Si nosotros vamos a RENIEC, está nuestra foto, nuestra dirección, cuánto medimos, quién es nuestro papá, quién es nuestra mamá, en SUNAT también. Con toda esta gran información, hay personas que se descargan toda esta información y comercializan con esta información. ¿Por qué ustedes creen, y quizás no se lo habían preguntado antes, cómo es posible que reciban miles de llamadas de manera diaria de bancos, de la telefónica, de otros medios de comunicación, de Claro, o ofreciéndoles internet, si ustedes nunca han brindado sus datos? ¿Cómo es posible que le lleguen tantos mensajes de personas desconocidas o de empresas desconocidas si ustedes nunca han brindado sus datos? ¿Cómo es posible que le lleguen correos electrónicos de empresas o personas desconocidas si ustedes nunca han brindado sus datos? ¿No se han preguntado cómo sucede esto? Es porque hay una persona detrás que está comercializando sus datos. En el sector público, los ministerios tienen nuestros datos, las municipalidades también, la RENIEC también, la SUNAT también. Una persona que trabaja ahí tiene la opción de descargarse, te busca, en la RENIEC te busca, sale tus datos, tus nombres, apellido. Si trabajas en una municipalidad, sale hasta tu dirección. En la RENIEC sale tu dirección actualizada porque está tu DNI, cuántos años tienes, o sea, sale todo. Con eso te buscan en internet y ya sale absolutamente todo. En internet puede estar tu número de teléfono, te yapean, ahí sale también, bueno, salía tu nombre. ¿Qué pueden hacer con esa información? Empezar a extorsionar. Pueden ir a los bancos, pueden suplantar identidad, se pueden cometer muchas acciones delictivas. En el sector privado, ¿quiénes tienen ahora nuestros datos personales o información súper sensible? Los bancos, las empresas de seguro, las aseguradoras, las telecomunicaciones, las tiendas de retail, los centros médicos, las instituciones educativas, las plataformas digitales que venden productos o servicios en Perú. Miren, ¿cuántas personas del sector público y del sector privado tienen nuestros datos que son súper sensibles? Pueden traficar tranquilamente con estos datos para extorsionarnos quizás o para que se cometan diversos delitos en contra de nosotros. Si todos estos datos los conoce una persona que es un delincuente y se da con la sorpresa de que eres un gerente de una empresa muy importante que tiene dinero, ya sabe dónde vives, ya sabe dónde trabajas, ya sabe cuál es tu correo electrónico, te encontró en Facebook, te encontró en Instagram, te encontró en LinkedIn. O sea, ya sabe cómo llegar a ti. ¿Quiénes son las personas naturales que tienen o pueden tener tus datos o información respecto de tu persona o tu trabajo o lo que sea? Las personas que tratan con datos personales con fines comerciales, laborales o de marketing. Las empresas. Cuando tú vas a trabajar a una empresa, tú le envías tu CV y en tu CV está absolutamente todo. ¿No? Cuando tú firmas un contrato, bien, ahí das toda tu información. Por eso. O sea,
hay mucha información personal que ha estado en juego por mucho tiempo y es por eso que ahora quien posee, compra, reciba, comercialice, vende o facilite intercambio, trafique datos informáticos, credenciales de acceso, base de datos personales, podría cometer un acto delictivo. Porque lo que estamos viendo es el delito como tal. Pero ya les he mencionado que para demostrar que ese delito ha sido cometido por determinada persona, tiene que pasar por un proceso penal. Y el proceso penal no solamente es yo te denuncio y eres culpable, no, yo te denuncio, se tiene que abrir una investigación a nivel policial, a nivel fiscal, tiene que pasar un determinado tiempo, luego esa investigación tiene que ser cuestionada. Si supera ambos estadios procesales, pasa una tercera etapa que es la etapa de enjuiciamiento. Y recién existe la posibilidad de que te puedan condenar, pero tú puedes apelar. Y en las otras etapas también puedes apelar todo. Y esto es un gran proceso penal. Entonces, el hecho de que se haya tipificado como acto delictivo estas formas de ciberdelitos no quiere decir que en realidad se combate o se está cometiendo de una forma buena lo que se viene cometiendo en nuestro país, teniendo en consideración además que no existen unidades especializadas en el Ministerio Público para investigar estos actos delictivos. O sea, estamos frente a un gran problema. Ahora, el 3 de febrero de 2016 se publicó el decreto legislativo 1741 que básicamente hacía una precisión sobre el delito anterior, de quiénes son las personas que pueden quedar exceptuadas de esta responsabilidad penal, haciendo referencia que podrían ser las actividades desarrolladas en los sectores bursátiles, financieros, previsional o de seguros, siempre que no exista la finalidad de aprovechamiento ilícito o de comercialización indebida de la información. Se excluye en esta modalidad de acto delictivo a estos tres sectores para que no puedan ser pasibles de imputación penal. Y con eso terminaría ya la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias también a todas las personas que han estado con nosotros, a la ponente también, Alexandra Espinosa, que ha estado un minutos antes, y a todas las personas que nos están acompañando todavía aquí en la sesión a través del Zoom. Nos vamos a estar viendo de todas maneras en una siguiente oportunidad, pero antes de cerrar, quisiera darte una pregunta, Miguel, que hemos tenido acá. Eh, Según todo lo que has dicho, ¿cuáles crees tú que serían las principales dificultades probatorias en lo que son delitos informáticos? La principal dificultad probatoria sería quién ha cometido el delito. Como se está mencionando, son delitos que se cometen de forma muy, muy complicada de poder entender. Entonces, saber quién lo ha realizado y demostrar quién es la persona identificada e individualizada sería, creo que, el reto más importante para poder continuar con esta investigación. Entiendo. Muchísimas gracias, Miguel, nuevamente. Muchísimas gracias también a todos ustedes, a Alexandra Espinosa, y que tengan una muy buena tarde. Nos estamos viendo en la siguiente sesión de Alianza Nacional por una Internet Segura. Muchísimas gracias. Hasta luego.